Cuéntanos de los comienzos de CCR. ¿Qué te inspiró a plantar esta iglesia hace 10 años? ¿Tenías una visión o llamado específico? La verdad es que no tuvimos planeado plantar Comunidad Cristiana Roma. Llegamos a la Ciudad de México con la visión y deseo de impactar la ciudad de una forma profunda, pero amplia. Cuando nos mudamos a la colonia Roma Norte para estar en un lugar más céntrico, estuvo muy claro que no había mucha presencia cristiana en la zona y queremos compartir el Evangelio donde vivimos. Hubo una noche muy especial. Ya llevábamos un tiempo estudiando la palabra como un grupito, pero conocimos a una pareja nueva que no formaba parte del grupo al principio. Se llamaban David y Carla. Y lo curioso es que una misionera que fue parte de nuestro equipo misionero, ella estaba tomando su té en un salón de té que se llamaba Casa Tassel. Y ella estaba buscando evangelizar a los dueños, David y Carla. Por lo que ella no sabía es que ellos estaban intentando evangelizar a ella. Y cuando se dieron cuenta de que todos eran creyentes, decidimos montar una cena y conocernos. Y fue una noche muy, muy especial en que pudimos compartir nuestros testimonios y vidas y gozos y tristezas. Y la verdad que cuando aquella noche terminó y todos salieron de la casa, creo que Dios dejó muy claro en mi corazón, mi mente, que fue un momento clave en nuestra vida, porque ya no iba a ser solo un estudio bíblico, sino que Dios estaba formando ya una iglesia. Eso fue un parteaguas en la vida de la comunidad. Ahora entiendo que el Señor ya había comenzado a obrar de alguna manera. Como tú sabes, nuestra historia termina siendo un reflejo de una de las paradojas del Evangelio, dado que este mismo desafía a las leyes humanas cuando dice la Escritura ahí en Primera de Corintios que no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Así que el Señor, como tú sabes, nos ha llamado de una forma muy particular, de la nada. Y lo hizo de tal manera que Él recibió toda la gloria. Además, no solo Él nos ha provisto de todo lo necesario para colaborar en esta obra, como suele hacerlo Él cuando llama, sino que también inició y ha sostenido esta misión desde el principio hasta hoy, independientemente de quiénes sean los obreros. Así que poco a poco Dios empezó a traer gente, algunos pues gente no creyente, algunos creyentes sin iglesia, algunos creyentes que trabajaban en la zona. Eh, Así que decidimos, en colaboración con un par de otras iglesias, a comenzar un estudio bíblico evangelístico. Y la idea en sí no fue de plantar una iglesia, sino responder a la necesidad e interés que había en aquel momento. Lo curioso es que cuando empezamos a reunirnos, más gente empezaba a llegar por varias formas. Así que estudiamos el Evangelio de Marcos por 2 meses y después estudiamos un libro que se llama La Iglesia Centrada en el Evangelio. Y este libro fue muy impactante para muchos del grupo. Enfatizaba el libro la centralidad de la comunidad en el plan de Dios para su mundo. La importancia de la gracia común, de vivirlo juntos. Y así este libro empezó a cambiar la forma de entender la iglesia, el evangelio, el mundo. Pero hubo un problema porque llegamos a un punto en que la propia comunidad, ese estudio, estaba en peligro de tomar el lugar de la iglesia local. Y llegó un momento en que tuvimos que decidir si vamos a realmente vivir lo que estábamos estudiando y a plantar una iglesia, o si vamos a volver a las iglesias originales y así
ser good yeast. Levadura buena. Ah, así es. Sí, va a volver a esas iglesias originales, ser levadura buena en esos entornos. Más tarde, como grupo, sí decidimos tomar un tiempo para orar y hablar y buscar consejos sobre la formación de la iglesia. Buscamos el consejo de cada pastor, de cada iglesia, de cada miembro. Oramos por un tiempo juntos y al final estuvimos como 10, 12 personas. Ya llegamos a un consenso que Dios nos estaba llamando a plantar una nueva iglesia en la colonia Roma Norte. Y así comenzamos como iglesia. Y tuvimos el apoyo de cada otra iglesia representada en este grupo, que fue casi un milagro en sí. Hubo momentos en los que el futuro de la iglesia era incierto y cómo lo manejaron. Pues para explicar mi respuesta necesito antes replantearla, preguntando si hubo momentos en los que el futuro de la iglesia era seguro. En definitiva, si algo caracteriza al futuro es su inherente incertidumbre. No obstante, lo que aporta la fe cristiana respecto al futuro son una certidumbre y una esperanza inquebrantables sobre nuestro destino y nuestro propósito eterno, junto con la certeza de que Jesús la sostendría y preservaría hasta el fin, porque Él es quien la gobierna, la cuida, la protege y la conforma a su gloriosa imagen. Por lo tanto, nuestra respuesta se debe a una plena confianza y completo abandono en la persona de Jesús. Y con esto puedo responder esta segunda parte de la pregunta, el cómo manejamos esa incertidumbre, por lo que diría que por la gracia de Dios con fe. Y un ejemplo claro y personal fue cuando Joshua anunció su partida de la iglesia a principios del 2017 para tomar un año sabático que había planeado desde hacía tiempo. Y así que Joshua había pastoreado a la iglesia desde su inicio en 2015 hasta ese entonces, y yo había sido reconocido y nombrado como pastor en enero de ese mismo año. En realidad, pastoreamos juntos solo algunos meses, si no me equivoco. El hecho de que él saliera confrontó profundamente a la iglesia en silencio. Ante la idea de que yo dirigiera la iglesia solo, muchos no pudieron evitar acariciar la idea de dejarla. Y no me sorprende que dudaran, y no los culpo, porque en efecto yo no tenía un seminario, ni experiencia, ni era un orador destacado, probablemente el menos competente en ese aspecto, como diría Pablo. Aunque no poseía las cualidades típicas, además de un líder carismático que pudiera darles la seguridad de que todo iría bien. Sin embargo, en medio de toda esa incertidumbre característica de nuestra finitud humana, el Señor se glorificó. Gracias a Él, la iglesia no solo sobrevivió, sino que continuó, se fortaleció y fue corregida con su mano tierna y firme. Él mostró una vez más que no dependemos de nuestras capacidades, sino de su fidelidad y de su poder. El segundo momento más difícil, crítico en la vida de la iglesia, tuvo que ver con un tema de disciplina. Uno de los fundadores de la iglesia decidió entregarse a un patrón de pecado claro y abierto, y no estaba dispuesta ella a dejar ese pecado y ser fiel al Señor. Entonces, por la primera vez en la historia de la iglesia, tuvimos que pasar por los varios pasos de Mateo 18 en buscar a esta hermana querida para que ella pudiera arrepentirse y realmente confiar en el buen plan de Dios. Y ella negó. Entonces llegamos a un punto en que tuvimos que tomar este paso final de Mateo 18 y anunciar a la iglesia que ella había sido quitado de la membresía, expulsada de la iglesia por su pecado insistente. Y eso fue un momento clave porque la verdad, como iglesia, comunidad cristiana, nunca parecía una iglesia mega tradicional, muy conservadora, aunque teológicamente sí. Y tuvimos que tomar la decisión si íbamos a realmente seguir la palabra del Señor, incluso en las cosas más difíciles, o si íbamos a estar dispuestos a saltar, ignorar algunos elementos incómodos.
Y fue una decisión muy difícil en la vida de la iglesia. Pero la iglesia decidió confiar en la palabra del Señor, incluso en las cosas difíciles. Tomar ese paso difícil y así ser fiel hasta el final. Yo creo que eso fue un momento clave en la iglesia porque dejó claro que íbamos a tomar muy en serio la santidad de la iglesia, la autoridad de la palabra de Dios y a la vez seguir al Señor en comunidad con gracia y con esperanza. ¿Cómo ha impactado CCR a la comunidad local a lo largo de estos 10 años? Es una pregunta difícil porque no sé exactamente cómo. Lo que puedo decir es que el enfoque de la iglesia siempre ha sido no evangelizar como un proyecto, sino evangelizar como un estilo de vida, como la ADN de quienes somos. Entonces, lo que sí puedo decir es que hemos llenado la colonia en cada esfera en que nos hemos encontrado con las buenas noticias de Jesús. Que realmente en las escuelas, en las cafeterías, en las calles, cuando los miembros de CCR han vivido la fe en el día a día, y además cuando lo han hecho en comunidad, ellos han comunicado a esa colonia y en palabra y en hecho el poder y la belleza de Jesús. Como comunidad hemos tenido un montón de conversaciones sobre las buenas noticias de Jesús. Esas semillas son las semillas de la vida eterna. Entonces hemos sembrado por toda la colonia semillas de la vida eterna. Pues tú estabas casi en el 4.º mes de embarazo de nuestra segunda hija, Yemima. Ella representaba para nosotros un bálsamo de consuelo tras haber perdido a nuestra primera hija el año anterior. Sin embargo, Yemi, como también tú sabes, nació con este problema del corazón que redujo sus días de vida a tan solo 7. Y aunque el Señor así había determinado sus días, nosotros apenas comenzábamos a comprenderlo. Fue un tiempo extremadamente difícil, pero en medio de todo el Señor estuvo presente. Su espíritu y su iglesia fueron instrumentos de consuelo constante para nosotros. Y ese momento memorable ocurrió precisamente el día del funeral de Yemima. Tú y yo nos habíamos dividido las tareas para enfrentar el tedioso y doloroso proceso administrativo en la funeraria. Yo debía recoger unos papeles en nuestro pequeño departamento de la calle de Morelia. Y cuando llegué tomé los documentos y me preparé para salir, pero algo me detuvo. Me quedé inmóvil, de pie ahí en el minúsculo salón del departamento. El dolor y la tristeza literalmente me habían paralizado por completo. Y también había dejado la puerta abierta, así que de repente, sin que yo lo esperara, una mujer entró. Era Noemí. Sin decir una sola palabra, se detuvo también. En silencio me miró a los ojos y permaneció allí, mientras las lágrimas tomaban también su camino. Y en ese instante Noemí fue el rostro visible de la iglesia, el cuerpo vivo de Jesús, trayendo consuelo en uno de los momentos más vulnerables de mi vida. Fue profundamente significativo que Dios enviara a uno de sus hijos para recordarnos sin palabras esta verdad poderosa. Yo estoy con ustedes. Y hubo otros momentos igualmente memorables en los inicios de la iglesia, pero ellos compartían un denominador común. El evangelio se vivía en comunidad de manera local. Este factor siempre fue algo que diferenció los primeros días de la iglesia de manera particular, el cual también me ha hecho siempre reflexionar sobre el impacto que tiene en la vida de la iglesia el hecho de que sus miembros pertenezcan a una misma área o una colonia de la ciudad. Y por ello quiero resaltar esa importancia y la urgencia de seguir dedicando tiempo y recursos para fortalecer la comunidad local, siguiendo el ejemplo y la dinámica de las iglesias del Nuevo Testamento. Sin embargo, nunca debemos perder de vista que es el Evangelio y solo el Evangelio lo que realmente importa, y lo que verdaderamente constituye el denominador común de toda comunidad cristiana. ¿Puedes compartir una historia de alguien cuya vida fue transformada a través de la iglesia y que te haya conmovido o impactado?
Ella encarna el tipo de mujer devota y piadosa, la misma que el Señor exalta en los evangelios. Como la mujer que llorando se arrojó a los pies de Jesús, los ungió con su perfume más preciado y los secó con sus cabellos. La que dejó todos sus afanes para sentarse a escuchar las enseñanzas del Maestro. La que creyó que con solo tocar el manto de Jesús sería sanada. La viuda pobre que da todo lo que tiene. La mujer samaritana, la mujer sirofenicia, María Magdalena. Aquella que estuvo presente en la sepultura de Jesús y fue testigo de la tumba vacía en las primeras horas de la mañana. Ella es, en cierto sentido, cada una de estas mujeres, reflejando el poder transformador del Evangelio en su fe, devoción, humildad, arrepentimiento, su perseverancia y también su servicio. Su impacto en mi vida, al igual que el de estas mujeres en los Evangelios, es un recordatorio de cómo Dios obra poderosamente a través de quienes confían en Él. Así que Dios siga bendiciéndote, mi querida Lili. Me acuerdo la semana antes del primer culto oficial de la iglesia en nuestro departamento, que nuestro hijo mayor invitó a un compañero de clase de la escuela Benito Juárez de la Roma a ir a la casa por la primera vez y jugar con él. Y cuando su abuela pasó por la casa para buscarle, la invitamos a sentarse y tomar un café con nosotros y hablamos un poco. Ella me preguntó lo que yo hago. Y dije, pues fíjate, vamos a empezar una iglesia cristiana este mismo domingo. Y ella me dijo, pues si me invitas, yo asisto. Y yo dije, pues te invito. Ella dijo, pues voy a asistir entonces. Y efectivamente, el primer domingo de la iglesia llegó Lili. Y Lili no era creyente, pero tenía interés en conocer más del Señor. Y estuvimos estudiando Colosenses los primeros meses de la iglesia, pasaje por pasaje. Y me acuerdo un momento clave en que ella nos dijo, solo por el estudio de la palabra, solo por leer y estudiar Colosenses, ella dijo, mira, yo era devota a Santa Mónica, pero ahora entiendo que ella es la sombra y Jesús es la realidad, Él es la luz. Y ella entregó su vida a Cristo. Lili estuvo allí en el primer domingo de la iglesia. Es la primera persona que llegó a conocer del Señor por el testimonio de la iglesia. Y eso se convirtió, como muchos de ustedes saben, en la abuela santa, piadosa de la iglesia. Ver la vida de Lili transformada dio algo también de vida a la iglesia, para ver el poder del Señor en su vida y ver cómo ella se convirtió en una mujer necesitada y más tarde una mujer fuerte en el Señor, que servía y amaba a todos. Si pudieras dejar un legado duradero en esta iglesia, ¿cuál sería? Biblia, comunidad, misión, gracia. Espero que sea mi legado. La Biblia es suficiente. Dios nos ha salvado para vivir en comunidad. El Evangelio y la misión del Evangelio está en el centro, para eso existimos. Y la gracia del Señor es suficiente para cubrirnos y bañarnos y transformarnos de principio a fin. Si es mi legado, es más que suficiente. El primer legado que me gustaría dejar es que mis propios hijos vinieran a la fe. Isaac, Lucas y Miqueas, ¿no?
y que el Señor les dé una fe como la mía y más. Y que amen incluso más al Señor de lo que yo lo amo. Y que los use, que los haga hombres de bien. Y si pueden bendecir a CCR, qué mejor. Y lo segundo es que me gustaría dejar un legado en hombres que quisiera darles un buen ejemplo, ¿no? Dejar un legado de hombres que impactaron, que fueron impactados por el Evangelio en primer lugar y luego que impactaron a sus propias familias, ¿no? A sus esposas, a sus hijos. Y a su iglesia le sirvieron con ahínco, ¿no? Servir a la iglesia es servir al Señor, ¿eh? Servir a la iglesia no es servir a la institución. Somos un organismo, no somos una organización, somos un organismo. Así lo dice la Biblia, ¿no? Tenemos miembros, se nos compara con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, que sirvan a su iglesia, hombres que sirvan a su iglesia. ¿Cómo esperas que la próxima generación de líderes construya sobre lo que has comenzado aquí? La próxima generación de líderes son ustedes. Y espero que hayan sido ya impactados por lo que estamos haciendo. Que aprendan con sabiduría a discernir y quitar lo malo que nosotros hayamos podido comunicar y quedarse con lo bueno, para que ustedes sigan, porque a ustedes les corresponde llevar la estafeta. Biblia, comunidad, misión. Gracias. La verdad que hay una tendencia de, como líderes, de perdernos en la estructura, en el día a día. Yo espero que los líderes presentes y futuros de Comunidad Cristiana Roma y sus comunidades y sus otras iglesias en plantación, que realmente tienen un corazón enfocado mayormente en conocer al Señor y amar a su pueblo. Que no son jefes, sino siervos. Que no existen para mantener la estructura, sino para que haya un ambiente en que el Evangelio pueda florecer en todo sentido. Y que como líderes son humildes como ovejas, que no enseñorean sobre los hermanos, sino que acompañan con gracia a los hermanos como uno de ellos, y que siguen recibiendo de los hermanos y siendo también nutridos por los hermanos, y que mantengan este equilibrio de ser líder, pero también ser siervo, y que también reciben de la misma iglesia gracia tras gracia. ¿Cuáles son tus esperanzas o sueños para la iglesia en la próxima década? Voy a comenzar con un peligro. La amenaza más grande a la iglesia puede ser la propia iglesia. Que lo bueno que tiene como comunidad se convierte en el enfoque. Así que hay una tendencia en las iglesias a existir para sí. Entonces mi anhelo, mi deseo para la iglesia es que siempre está pensando en cómo vivir para la gloria del Señor,
cómo vivir para alcanzar a más gente con la gloria del Evangelio y cómo realmente edificar a los demás para que crezcan en la fe. Lo que me importa no es que el nombre Comunidad Cristiana Roma siga en existencia dentro de 10 años o 20 años. Lo que yo anhelo para ustedes como iglesia es que cada miembro, cada individuo y cada comunidad entre semana y como iglesia total, que su enfoque está en conocer al Señor y darle a conocer. La belleza de la comunidad es un fruto de este enfoque en el Señor y en el Evangelio. Nunca queremos que la iglesia sea el enfoque. Queremos que la iglesia apunta a la gente a Jesús. Él es el enfoque. Él es lo más bello. Él es lo más importante. Me gustaría no olvidar algunas de las lecciones que hemos aprendido y me refiero pues a esa calidez del inicio, a esa cercanía, a ese sentido de hermandad genuina que teníamos y buscar reimplementarlo. Podría decir que son muchas, podría decir que son muy ambiciosas, pero honestamente la mayor de todas es que sea fiel al Evangelio y que sea fiel hasta la muerte. Gracias sobre todo a nuestra amada iglesia, a quien le deseamos un feliz aniversario, enviándoles un gran abrazo y expresándoles todo nuestro agradecimiento y nuestro gozo de testificar lo que el Señor está haciendo a través de ustedes y continuará haciéndolo. Los amamos profundamente en el Señor y estamos muy emocionados de estar en este día celebrando con ustedes. Dios les bendiga. Los amamos.